Estás a punto de escuchar una conversación con Luis Miguel Rodríguez, director general de Grupo Martí, donde hablaremos sobre cómo una crisis puede ser la mejor excusa para rediseñar un negocio desde los cimientos. Empieza la pandemia y entramos en una crisis profunda, también lo vemos como una oportunidad de rediseñar, de redefinir y de hacer las cosas que el día a día nos había impedido hacer. Que la transformación digital comienza en lo invisible, procesos, cultura y liderazgo, no en la tecnología por sí misma. Yo fui con el consejo a solicitar fondeo para cambiar las plataformas del grupo. Aunque no sea sexy, aunque no se vea, vamos a correr un riesgo muy importante hacia adelante. Que toda innovación debe de ser medible, escalable y estar centrada en resolver problemas reales. Estamos invirtiendo en inteligencia artificial con cosas que ahorita son más de back office para poder dedicar más nuestro tiempo y nuestro pensamiento a los temas de innovación. Y que invertir en talento, sin importar género, edad o jerarquía, es la mejor estrategia a largo plazo. El día de hoy, 52% de los colaboradores son mujeres. Por primera vez en la historia de la cadena tenemos más gerentes mujeres que hombres. Esperamos que disfruten este capítulo. Bienvenidos. Cuando el río suena. Hola Luis Miguel, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por venir. Nos encantaría empezar por preguntarte, ¿cómo es que llegaste a ser líder de Grupo Martí? Cuéntanos esa historia porque tu background no necesariamente se conecta directamente con el mundo del deporte, por lo que vimos en nuestra investigación. Mucho gusto, Artemio Rodríguez, estar hoy con ustedes y poder compartir algunas ideas y parte de lo que ha sido mi experiencia personal y profesional en este mundo. Y sí, fíjate que es muy interesante lo que señalas. Yo te diría que mi experiencia sí fue, pues tuve 27 años en un banco muy importante en México. Me tocaron épocas súper interesantes, todos los noventas, todos los 2000 y buena parte de la primera década de los 2010. Sí, me tocó vivir años muy interesantes durante mis años de banquero, pero yo diría que algo que tiene en común con esta etapa que estoy viendo ahora es que siempre hice ejercicio, siempre hice deporte. Desde niño a la fecha lo sigo haciendo. Y yo, para mí, no fue algo complicado porque al final era manejar empresas. Yo llegué además aquí el primer día de marzo del 2020, justamente cuando el mes en el que la pandemia surgió y vino esa crisis. Yo te diría que, mira, el tener cierta edad, el ser mexicano y el venir de una industria como la bancaria, que es una industria donde uno ha vivido épocas de altas y bajas, fueron bien útiles. Eh, Además, una cosa que yo siempre he sostenido y que además ha sido un lema de Grupo Martí es que vivir es un deporte. Y es correcto, la vida es como el deporte. Muchas de las cosas que yo aprendí a lo largo de mi vida las puedes traer de la cancha de fútbol, de la pista de entrenamiento, del recorrido del maratón, a tu vida personal y a tu vida corporativa. Que siempre se gana en equipo y se pierde en equipo. Como te decía, el lema de nuestra empresa es vivir es un deporte, no es que sí es un deporte, pero es un deporte de equipo. Que cuando te caes te levantas, que si quieres meter un gol tienes que tirar 20 veces a gol. Si las primeras 10 se van a la tribuna, las otras las agarra el portero, las otras se van al poste, no importa. Tienes que seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo todo el tiempo. Entonces te diría que fue un paso natural. Y la manera como llego es pues por invitación del principal accionista de Grupo Martí, quien a su vez fue el principal accionista del banco en el que yo trabajé muchos años, que digamos, cuando yo llego ya después de 27 años, llegué a la edad de una edad donde yo podía ya optar por ciertas condiciones de retiro en el banco en el que estaba y entonces decidí venirme a esta industria y aceptar la invitación que me había hecho el accionista y su familia. Y bueno, ha sido de verdad una de las experiencias profesionales y personales más maravillosas, sobre todo, como te digo, porque es un mundo que no me es extraño, primero, y porque desde el punto de vista profesional fueron años muy retadores y que ahora, después de estos años, han sido muy, muy satisfactorios. Entonces, la verdad, muy, muy contento de estar aquí.
Qué buen eslogan este de el de la vida es un deporte, ¿no? Porque justo alguien que ha hecho deporte toda su vida puede encontrar siempre un montón de analogías que aplican al deporte como tanto para la vida, ¿no? Desde la constancia, cuidarse uno, jugar en equipo, todas estas cosas que bien mencionabas. Y fíjate que sí, es cierto, y además luego te das cuenta que hay mucha sabiduría que aprendes no en las aulas, no en las juntas, no en los consejos. Sí, ahí sí, por supuesto, pero también de tus entrenadores, de tus coaches. Lo de para meter un gol hay que tirar 20 veces, me lo dijo un entrenador de fútbol. Y a la fecha tenía yo 11 12 años, a la fecha lo sigo aplicando, ¿no? Que es la constancia, la perseverancia, nunca rendirte. Y otra cosa que también le digo al equipo mucho es que yo soy maratonista, yo he corrido 6 maratones y muchos medios maratones, me encanta. Ayer fue, por cierto, el día del corredor. Y algo que me decía otro entrenador que tú es, fíjate, tú el día de la carrera, conforme se acerca el medio maratón o tu medio maratón, vas a correr 21 o 42 kilómetros, te entran nervios, aunque sea el primero, el tercero, el quinto, el sexto. Siempre vas a estar nervioso. Tú quédate tranquilo por una razón, y es que la medalla ya te la ganaste todos los días que fuiste a entrenar. El día de la carrera solo la vas a recoger. Y es un poco como los cierres de mes, el cierre operativo, la revisión de resultados. Lo que les digo es lo mismo, es los resultados y el cierre lo logramos cada día que nos levantamos, que venimos, que afiliamos a un nuevo socio, que ofrecemos un nuevo entrenamiento, que organizamos una nueva carrera de emoción deportiva, que ofrecemos de comer a un cliente en City Café. Al final la medalla, el número se va a dar solo. O como también me decía esa misma persona, tú juega bien, juega bonito, juega con orden y con disciplina. Los goles caen solos. Y es cierto, cualquier cosa que tú hagas en la vida, en el deporte, o sea, jugar tenis, tirar un penalti, hacer el amor, es todo lo que tú hagas, liderar una junta de consejo, todo lo que tú hagas, si tú lo haces tranquilo y relajado, lo vas a hacer mucho mejor. Y eso te lo da la preparación y el saber que has hecho el trabajo que hay detrás, ¿no? Sin duda, Luis. Y aquí tocaste también en tu trayectoria algo que nos llama la atención. Fueron varias décadas en la banca. Y varias décadas en la banca quiere decir varias décadas de innovación, ¿no? No hay ninguna empresa que no pueda, más bien no hay ninguna empresa que pueda quedarse quieta durante más de 2 décadas y permanecer en el mismo lugar de relevancia. Aquí queríamos preguntarte, en los 8 años que llevas ya en Grupo Martí, ¿cuál ha sido tu mayor apuesta por la innovación, pero ahora en este nuevo sector? Yo te diría que lo que hicimos primero como estrategia, y después voy puntual a tu pregunta, cuando viene empieza la pandemia y tenemos que entramos en una crisis profunda, también lo vemos como una oportunidad de rediseñar, de redefinir y de hacer las cosas que el día a día nos había impedido hacer en el pasado. Y hacer lo que llaman el salto de rana, ¿no? En vez de irte por las etapas naturales, pues haz el salto de una sola vez. Y yo te diría 3 o 4 cosas fundamentales como parte de esa estrategia. La primera fue modernizar y cambiar prácticamente todas las plataformas. Fue complicado en un momento en que teníamos cerrados los gimnasios, las tiendas, donde teníamos que tomar decisiones muy duras de cerrar unidades, de que la gente, de que un porcentaje importante de nuestros colaboradores tuvieran que salir. Yo fui con el consejo a solicitar fondeo para cambiar las plataformas del grupo, para irnos a una infraestructura de nube. Lo que les decía es que si no invertimos hoy en lo que es necesario hacer en los cimientos, en las tuberías, en la infraestructura, aunque no sea sexy, aunque no se vea, no, vamos a correr un riesgo muy importante hacia adelante. Y nos fuimos ya cambiamos el core operativo de Deportes Martí, cambiamos el core operativo de Sport City, el de City Café, el de Emoción Deportiva. Tenemos ya nuevos sistemas financieros, los que se llaman los ERPs, también ya son de última generación, todo está ya
en la nube, y es muy interesante porque además parte de la propuesta que hicimos fue, al hacer esto, también vamos a estar ahorrándonos licencias en gastos de mantenimiento, en reparaciones en el futuro. Y hoy tenemos motores nuevos y tuberías nuevas tecnológicas. Pero además, desde el punto de vista de negocio, hicimos dos cosas. Por el lado, en las tiendas, por ejemplo, en e-commerce hicimos un salto bien importante de vender antes de la pandemia un 2 o 3% del total vía e-commerce. Hoy estamos ya entre un 13, un 15% de todas las ventas se hacen ya vía e-commerce y con muy buenos indicadores de entrega, de delivery, de satisfacción. En Sport City también aprovechamos para dar un salto cuántico y lo dimos en tres grandes ejes. Uno de ellos fue echar a andar un servicio de streaming. Digo, no se puede decir marcas, pero por ejemplo es como lo que sucedió con Airbnb, la industria hotelera, que dijimos es bueno, pues si no podemos llevar gimnasios a todas las regiones de México, llevémosla aquí, a los móviles, ¿no? Entonces tenemos un servicio de streaming donde tenemos miles de videos on demand, que se llama Shift by Sport City. Tenemos lives, tenemos desde ciclismo, yoga, dance, funcional, yoga para niños, yoga para adultos mayores, ejercicios para embarazadas, acá, con un precio muy accesible. Una segunda línea fue la propia app del gimnasio, donde también cambiamos la plataforma y ahora cualquier socio que venga, incluso no socios que vengan a través de agregadores como Total Pass, pueden usar el app de nosotros para saber qué ejercicios tienen, ir llevando sus registros de cómo están haciendo ejercicios, sus registros de nutrición, ir siendo, en fin, todo eso como socio. Y uno tercero es, de algún modo, la uberización, o digamos como Airbnb también, de usar agregadores. En nuestro caso, el que usamos es Total Pass, donde no necesitas ser un socio para venir al gimnasio. Total Pass, que es un agregador B2B, se encarga de hacer todo el trabajo que nosotros hacemos con el área corporativa y ellos son agnósticos, las personas que estén afiliadas a este agregador pueden venir con nosotros, con nuestros gimnasios, con estudios y entran con nosotros de manera directa. Entonces, te diría, esas son como tres grandes innovaciones que hicimos en materia tecnológica. Pero también estamos haciendo cosas adicionales. Por ejemplo, estamos en la otra gran ola de innovación es la genética, toda la parte de identificación de genoma. Tenemos un servicio en el cual, si tú vienes para acá, nosotros te hacemos una prueba que se llama NutriADN y entonces te medimos más de 25 alelos de nutrición y de desempeño físico, con los cuales hacemos un mapa genético. A ver, hasta temas psicológicos y de comportamiento salen en estos análisis, y con eso podemos diseñar mucho mejor un plan nutricional o un plan de ejercicios personalizado, pero personalizado a nivel genético, no solo del desempeño que tengas. Eso es también una innovación que a nosotros nos encanta. Y por supuesto que le estamos entrando a la inteligencia artificial, pero le estamos entrando, digamos, a lo largo de mi vida profesional, lo que he aprendido es que las cosas se hacen todos los días, ¿no? Tienes que hacer pasos pequeños todos los días. Entonces, antes de hacer un entrenador inteligente, de invertir en una máquina que te dice si lo está haciendo mal o no, eso, digamos, lo que jamás va a sustituir la inteligencia artificial es, sobre todo en una industria de servicio, que es en la que estamos, es lo que puede hacer por ti tu coach y tu entrenador. Entonces, invertimos mucho en estar en la punta de ser dueños del capital intelectual de la industria con nuestra universidad, con Sport City University, y estamos invirtiendo en inteligencia artificial con cosas que ahorita son más de back office, en marketing, en atracción de nuevos socios, en atracción de talento, en las cosas que hacemos manuales,
para poder dedicar más nuestro tiempo y nuestro pensamiento a los temas de innovación. Como les decía, no solo le hemos entrado a la genética, le hemos entrado a los cambios de plataforma, le hemos entrado a la dinámica de la nueva economía. También queremos seguir estando en punta de lanza en términos del conocimiento, del deporte y de la operación de un gimnasio en México. Hay muchas universidades que tienen gimnasio, prácticamente todas, pero hay muy pocas cadenas que tengan su universidad. Nosotros sí la tenemos, Sport City University. Capacitamos a nuestros entrenadores y a los de la competencia. Las certificaciones son válidas en Norteamérica y en Europa. Incluso tenemos, estamos en el programa de conocer de la Secretaría de Educación Pública, y además tenemos convenios con 2 universidades, La Salle y la Universidad Latinoamericana, para ofrecer carreras, la carrera de Ciencias del Deporte y la carrera de fisioterapia. Entonces, le invertimos mucho también en los temas, no solo tecnológicos, sino educativos y de conocimiento. Un montón, todo un abanico de cosas las que nos acabas de compartir, Luis Miguel, pero realmente luego eso es lo que a mí me encanta de las organizaciones privadas que ofrecen valor a un mercado, ¿no? Que año con año se desarrollan nuevos productos, nuevos servicios, nuevas eficiencias, que quien termina ganando es el consumidor final, o en el caso de Grupo Martí, pues todo el ecosistema deportivo, ¿no? Porque estamos hablando de mejores entrenadores disponibles para la gente, mejores instalaciones, una manera más eficiente pues de incluso de cómo llevar esa dinámica, ¿no? Justo ahorita platicábamos en otro capítulo con un emprendedor que por ahí del 2013 ayudó a que todo Brasil y México tuviera un sistema de gestión de reserva los servicios de camiones, que antes alguien tenía que ir a comprar su boleto de camión y luego volver a la central para ya tomar el camión por el que había comprado, ¿no? Y él formó parte de esa transformación digital. Y pues son estas cosas las que realmente nos llevan a justo tener un mundo más eficiente Y a veces son pequeñas cosas, Artemio, lo que te decía. No necesitamos invertir millones y millones en cosas de robótica o en cosas, no, simplemente ir viendo dónde es donde podemos hacer una diferencia, estar escuchando a los clientes y ahí justamente ir con ellos. Y también le metemos muchísimo a la analítica, ¿no? Y a la ciencia de datos. Yo personalmente te diría, regresando, digamos, a mi experiencia personal, yo de profesión soy actuario y luego estudié una maestría en estadística, en Estados Unidos, en estadística matemática. Y muchas de las cosas que hice en el banco también, pues esta formación me ayudó mucho, y aquí también es algo que hemos impulsado mucho, ¿no? Es cómo utilizar toda la ciencia de datos y la analítica para poder ir conociendo mejor y poder ir haciendo cosas. Y mira, datos bien interesantes, ¿no? Tenemos hoy 30% más visitas o aforo de lo que teníamos antes de la pandemia. Tenemos, y el índice de satisfacción que tenemos estamos en máximos históricos. ¿Por qué hemos ido apuntando eso? Hemos apostado porque este sea un entorno seguro donde hombres, pero sobre todo mujeres, se sientan seguros. Y hoy tenemos el 52% de nuestra membresía son mujeres. Antes era un 47, 48. Es más, déjenme decirles algo. En esa misma línea, le hemos apostado al talento y al talento interno en estos años. Y como consecuencia de esta apuesta al talento, siendo totalmente agnósticos a género, edad, a otra cosa que no sea el talento y el conocimiento, y apuntando a dar la oportunidad interna siempre primero, el día de hoy 52% de los colaboradores son mujeres. Pero no solo eso, normalmente dices, bueno, pues sí, pero es distinto conforme te mueves en la pirámide. Déjenme darles 2 datos más. A nivel de, por ejemplo, de gerencia media, tenemos 25 clubes hoy.
Por primera vez en la historia de la cadena tenemos más gerentes mujeres que hombres, 13 mujeres contra 12 hombres. Mientras que previo a eso, previo a la pandemia era el 33% eran mujeres únicamente. La primera mujer director la nombramos hace 3 años y pero además hoy, si tú ves exclusivamente el grupo de dirección, el equipo que me reporta a mí, debemos ser entre directores y subdirectores probablemente 11 personas. 7 mujeres, 4 hombres. Y no es otra cosa que haberle apostado al talento. Y es una maravilla porque cuando le apuestas al talento y creas maneras de tener un salario emocional importante, flexibilidad de horarios, acceso al gimnasio, a cualquier persona que sea colaborador del grupo puede venir a entrenar a Sport City. Ese tipo de cosas te vuelves muy competitivo y puedes apuntar al pool más importante de talento que hay, que es el de las mujeres. Y para nosotros ha sido maravilloso y yo creo que por eso nos está yendo tan bien, ¿no? Porque sí nos están ayudando muchísimo con esto. No, y además, justo cuando las cosas se vuelven de una magnitud importante, como ya lo es el alcance de Grupo Martí, también parte de los nuevos problemas que surgen es cómo atraigo al mejor talento, no solo del país, sino de todo el mundo, ¿no? O sea, cómo me las arreglo para que las mentes más brillantes de allá afuera quieran trabajar aquí o que incluso se desarrollen dentro de la misma organización, que es lo que mencionas, ¿no? Eh, Oye, Luis Miguel, también teníamos curiosidad de cuáles eran sus principales retos operativos. Mira, en la pregunta nos quedamos cortos porque solo habíamos visto la parte del retail y toda la cadena de gimnasios, pero pues ya nos contaste que tienen un montón de cosas más. ¿Cuáles dirías que son tal vez los tres principales retos que enfrenta una organización como la suya? Mire, yo te diría que, por un lado, en términos de seguridad y de seguridad informática en específico, tenemos que estar todos los días y todas las noches y todas las horas en pie de guerra. O sea, constantemente estamos siendo atacados, nosotros y cualquier organización, por por, por, por criminales cibernéticos. Y para nosotros realmente es una preocupación y es parte de la razón por la cual hemos invertido tanto en tecnología de punta para poder estar al frente, ¿no? Otro reto tiene que ver con la oportunidad de la industria en la que estamos. Te diría que algo que siempre platicábamos al interior de la empresa es que si logramos sobrevivir la pandemia, vamos a llegar muy fortalecidos y nos va a ir muy bien. Y así es, o sea, llevamos 3 años creciendo a doble dígito en membresías, en ingresos. Somos probablemente la industria que mejor posicionada está para tener un crecimiento sostenido en México y en cualquier lugar del mundo. O sea, no somos una empresa de renta de videos, de fotocopias o de rollos de película, ¿no? Somos una empresa que va a crecer. Y un reto muy importante es eh, cómo podernos mantener al frente y en la punta de los temas de tecnología, de servicio y de operación. Eh, el mercado, un par de datos. En México, del 100% de la población, según el INEGI, ¿no? Aproximadamente un 40% de la población hace algo de ejercicio, un 25% lo hace regularmente, o sea, un par de veces a la semana, pero solo un 4% lo hace en un lugar cerrado regularmente, o sea, en un gimnasio. Eso compara contra un 8, un 9, un 10% en Latinoamérica, un 13% en Estados Unidos, un 18% en Europa. O sea, hay muchísimo para dónde crecer, hay un océano enorme. Están viniendo muchos competidores, nos encanta porque
mientras más se desarrolle el mercado es mejor para todos, la verdad. Pero sí es muy claro que tenemos que poder competir en este mercado eh, de manera muy directa y muy importante, y distinguiéndonos y generando los, este, los elementos que nos puedan distinguir. Te diría que por ahí viene un reto. No es cómo mantenernos en la punta en un mercado que va a seguir creciendo. Oye, Luis, y hemos hablado de muchos logros tuyos en el grupo, ¿no? De todos, porque solo se gana en equipo. Pero en 35 años de carrera, tiene que haber habido algún momento donde no saliera todo como esperabas, ¿no? Cuéntanos de un momento que te encontrabas con algo que justo no salió como tú, como lo habías apostado, y qué fue lo que aprendiste de este momento revelador. Es muy buena pregunta, Rodrigo. Y antes de contestarse puntualmente, lo que te diría es que no es uno, son muchos momentos. Hay más que un gran momento, y yo te puedo hablar de algún par que ahorita te comento. Yo creo que son cosas que uno sucede todos los días, porque además en eso también la vida es como el deporte, ¿sabes? O sea, eh, como dicen, ¿no? A veces ganas y a veces aprendes. Así es. La derrota es el mejor maestro. Entonces siempre, luego cuando jugaba yo fútbol, digamos, lo jugué a nivel competitivo amateur, y siempre lo que procurábamos era, cuando terminábamos un partido, es el team back, es decir, a ver, qué no hicimos bien, qué dejamos de hacer, qué nos faltó, dónde nos falló. Lo mismo aquí cada mes, ¿no? Son lecciones aprendidas. eh, Todos los días, todo el tiempo, ¿no? Y casi que por eso es importante es llevar un diario, para que no se te olviden esas lecciones que aprendes cada día. Y muchas veces es la suma de esas pequeñas lecciones las que te dejan más que los grandes eventos. Para mí, por ejemplo, cuando yo llegué aquí, yo les contaba, yo entré como director general del grupo el 1 de marzo del 2020. Yo decía, bueno, pues ya, después de tantos años en la banca, voy a llegar a una empresa donde ya se hizo mucho. Paréntesis, el 1 de marzo del año donde se desata la pandemia y en el mes donde también ya se hace el cerrón a nivel país, ¿no? Mi luna de miel duró 2 o 3 semanas. Ustedes son muy jóvenes y no se acuerdan, pero yo me acordaba mucho de a Ernesto Zedillo, al presidente Zedillo le pasó lo mismo, se volvió presidente el 1 de diciembre del 94, y para el 19, 20 de diciembre ya estaba devaluando el peso y enfrentando una crisis, ¿no? Yo 30 años después lo que decía, "Ah, caray, y ahora me pasó lo mismo, ¿no? Toda proporción guardada, obviamente, ¿no? Pero dije, pues es que yo venía aquí pues a manejar una empresa no, pues resulta que si tú creías que la parte más emblemática de tu carrera profesional había sido en el banco en el que estuviste, y que ahora ya iba a ser un poco más tranquilo, pues te equivocaste, porque viene todo esto. Y no saben cómo lo agradezco, porque sí fue una bendición disfrazada, fue hacer uso de las mejores, pues de todo lo que uno había aprendido en otras épocas. Y sí, con tu pregunta, Rodrigo, ese fue probablemente el momento en que las cosas no se ven como yo lo esperaba, pero también creo que ha sido la oportunidad de hacer que hoy Grupo Martí en general, pero específico Sport City, esté viviendo uno de sus mejores momentos. Nuestra tasa de deserción es la más baja en la historia. Estamos, digamos, lo normal en esta industria es un nivel de 7-8% al mes. Estamos en 4-4.5% de gente que se te va de baja cada mes en promedio. El porcentaje de gente a la que le vende servicios adicionales de socios estaba antes en 6-7%, ahora estamos en 10%. El índice de satisfacción, que es los que te dan de 8, 9 y 10 menos los que te dan de 5 para abajo, antes estaba en
30%, hoy está en 45%. En fin, el número de veces que vienen los socios antes era como 6, ahora es cerca de 9 y 10. O sea, todas las métricas operativas que uno va viendo están en el mejor momento, pero es también porque decidimos hacer de la crisis la oportunidad para irte al fondo y usarlo para cambiar las cosas que el día a día nos dejaba hacer. Es a veces hasta como las enfermedades, ¿no? Cuando estás enfermo, pues es la oportunidad de purgarte y después ya de ahí salir mucho más saludable, ¿no? Claro, limpio. Oye, Luis, y ahorita con lo que nos contabas, o sea, hacer todos estos reconfiguraciones tecnológicas desde cero, ¿no? Pegarle al RP, subir todo a la nube. O sea, es una apuesta por la innovación, es una apuesta por la tecnología, por el departamento de tecnología. Cuéntanos, pues, ¿qué tan importante es el departamento de tecnología hoy en día para Grupo Martí y cómo lo transformaste? Porque a mí me suena que, pues, si tú llegaste a cambiar estas apuestas de la innovación, seguramente el departamento era uno cuando tú llegaste y ahorita lo tienes en otro lugar. ¿Cómo se ve ahora? Trajimos a una directora muy capaz, con mucha experiencia y con una visión de innovación, con una visión muy, muy, muy fresca. No somos una empresa tecnológica, somos una empresa que tiene un brazo de retail y un brazo deportivo, pero sí apostamos mucho a que a dar el salto que no se había dado en más de 80 años de tiendas y en más de, bueno, este año cumplimos 30 años en los gimnasios, y en entender que si íbamos a hacer pequeña la infraestructura física, ¿no? El número de tiendas bajó de 170 a 110, el número de gimnasios de 40 a 25, teníamos que encontrar maneras diferentes de incrementar la presencia. Y esa manera lo teníamos que hacer forzosamente a través de la tecnología. E-commerce en un brazo y a través de lo que les decía, crear aplicaciones móviles y poder hacer que donde estuviéramos la gente pudiera tener acceso a nuestros gimnasios, incluso los que no eran nuestros socios. Y eso pues requirió no necesariamente crecer el número de personas que trabajaban en el área de tecnología, pero sí cambiar el perfil. Dejar muy claro cuál era la parte de construir, cuál era la parte de operar y traer mucha frescura en el pensamiento y sobre todo unir con la operación. Normalmente lo que te sucede es que el área de tecnología trabaja en silos que están separados de la operación. Aquí lo que hicimos fue asegurar que todas las metas que tuviéramos fueran metas comunes, independientemente de que fueras un área operativa o un área de soporte. Otra vez es ese principio de que el portero y el delantero ganan o pierden, no puede ganar uno y perder el otro si perdiste el partido, ¿no? Y es un poco usar esa misma filosofía. Les diría, nada que uno no haya vivido en la cancha, ¿no? Claro. Justo platicábamos con Salvador Aponte, que es un CIO con ya, si mal no recuerdo, más de 40 años en el tema de tecnología dentro de empresas. Entonces, pues, le ha tocado ver un montón de transformaciones, paradigmas, nuevas herramientas que llegan. Y él nos comentaba que el error más común que él veía en las organizaciones con un departamento de tecnología era que muchas veces todas las decisiones ejecutivas se tomaban sin tomar en cuenta este brazo o sin siquiera consultarlo, y luego ya únicamente se le daba el objetivo, pues dejando al líder de tecnología sin mucha cancha ni para proponer, ni para decir si esto se podía hacer de una mejor forma, ¿no? Sí, aquí algo que hacemos también, fíjate, regresando otra vez a esta comparación, en el medio tiempo hay una regla de vestidor que es, vamos a usar el medio tiempo para decirnos todo lo que nos queramos decir. Igual en la cancha, este entrenador que yo tenía decía, a un compañero solo le vas a gritar para apoyarlo, nunca para reclamarle, mucho menos para insultarlo, ¿no? Y un poco esa regla seguimos a veces en nuestras reuniones semanales y mensuales aquí, que es,
cuando estamos en esta sala de juntas, se vale decir todo, con respeto, en forma constructiva, pero se vale hablar de todo. Pero una vez que llegaste a un acuerdo, sales allá a ejecutar, o en el caso del deporte, regresas a la cancha a operar y ejecutar los acuerdos que tuvimos aquí. Si te sales de esa regla, no eres jugador de equipo y no tienes cabida. Me gusta mucho porque... Y me encanta, porque además a Artemio le encantan estas analogías de fútbol, de deporte siempre. No sabes, de verdad, yo estoy haciendo, tengo aquí una lista de cosas en cómo la vida por qué la vida es como el deporte, por qué es cierto eso de que vivir es un deporte, y sabes que todos los días sigo encontrando razones para hacerlo, ¿no? Todos los días. Aprendes algo, decir, oye, también en esto, qué curioso, esto que me pasó en algo que no tiene nada que ver ni con el trabajo ni con los... Hombre, en esto también es cierto. Luis Miguel, ¿en qué lugares dirías que la experiencia de cliente, y puede ser experiencia de cliente user experience en interfaces o física, vaya, más como client experience, podrían separarse esos dos términos? ¿Dónde dirías que son críticos para los usuarios, para sus clientes? Qué buena pregunta. Yo te diría, en el caso de tiendas, yo creo que cada vez en el mundo del retail hay un resurgimiento de la tienda física que, digamos, se había visto muy retado por el advenimiento del e-commerce. Pero el resurgimiento o el renacimiento viene justamente por el lado de la experiencia. No vienes nada más a la tienda a comprar lo que necesitas. Vienes a tener una experiencia, vienes a aprender, vienes a que la persona que está ahí no solo te quiere empujar unos zapatos o una playera, unos shorts, sino que pueda ser un consultor. Fíjate que es muy interesante porque en Sport City University, de las cuales yo les hablé, diseñamos una serie de cursos de inducción para los vendedores y asesores de piso que están en Deportes Martí. De modo que cuando tú puedas ir a una tienda y a comprar zapatos, que lo primero que te pregunte el asesor de ventas, que no vendedor, no es parte de la transformación cultural, es, oye, ¿tú eres pronador, supinador o neutro? Ya desde ahí empieza la construcción de la experiencia de venta. En la parte de los clubes deportivos, desde que te enrolamos y ya eres parte, ya eres un miembro de la comunidad, te ofrecemos el análisis genético, que lo puedes comprar o no, pero lo que siempre te vamos a hacer es una cosa que nosotros le llamamos biotest, una prueba, donde te vamos a hacer todas las mediciones anatómicas y físicas para decirte, a ver, cómo está tu presión arterial, esto no sustituye de ninguna manera a ir a tu médico, ¿no? Pero sí nos da una idea, es el disclaimer, pero, pero sí es la letra chiquita. Pero sí te podemos ir diciendo por dónde, qué tipo de ejercicio puedes hacer, cómo está tu condición física, dónde sí que necesitas fortalecer más o menos, y además tenemos la prueba genética es completa. Y desde ahí empieza todo el journey. Cuando vienes al club a entrenar, hombre, pues te enseñamos a usar el app, te enseñamos a reservar en línea, si te gusta tomar clase en grupo, yendo con el nutriólogo. Podemos hacer cosas como que el nutriólogo te diseñe una dieta que se conecta con el sistema de City Café y que City Café te haga tus alimentos de acuerdo a la y te los pueden hacer para llevar o los puedes consumir ahí de acuerdo a la dieta que te puso el nutriólogo. Y es en cada punto. Medimos el NPS, pero también medimos una cosa distinta que es el ISYEC, ¿no? Índice de experiencia del cliente. Medimos ambos, pero luego lo vamos bajando a vestidores, a equipo, a servicio, a limpieza, a como 18 elementos, si no me equivoco, 18 o 20. De modo que en cada uno de los gimnasios podamos saber cómo están los puntos de dolor o de acierto, o sea, qué cosa está funcionando muy bien
en Saltillo, qué cosa no está funcionando en Villahermosa, por qué bajó el IEC en clientes nuevos, pero no en los clientes altos, en Eureka o en Lindavista. Y eso lo vemos con mucha aplicación. Incluso quien lo hace es una figura parecida al ombudsman, pero del socio, ¿no? Quien todo el tiempo nos está diciendo, oye, nada más esa acción puede tener estos efectos o puede tener estos otros en los socios. La compensación de los gerentes y del área operativa no solamente está en función del logro de los indicadores clave, de los KPIs y de los resultados financieros, sino también de este índice de experiencia del cliente. De modo que no solo importe el qué, sino también importe mucho el cómo. Otra vez lo que les digo, si juegas bonito, los goles caen solos. Ese principio aplicado a esto, ¿no? Luis Miguel, también te queríamos preguntar, es verdad que ahora tu enfoque es distinto, pero sí estuviste un cuarto de siglo como director general de uno de los bancos más importantes del país, ¿no? Y ya se me había olvidado que lo habíamos escrito así, ¿no? Como un cuarto de siglo, porque pues suena también muy reverenciable. Pero te queríamos preguntar, pues durante el tiempo que estuviste aquí, ¿cuáles dirías que fueron tus lecciones más importantes? Pueden ser 3, porque esta es una dimensión muy distinta, pero también un puesto de mucha responsabilidad, mucha gente a tu cargo, ¿no? Nos encantaría saber qué es lo que destilas de estos 25 años. Con mucho gusto. No fui director general, estuve en puestos de finanzas, de planeación, de estrategia, eso sí, pero pues trabajaba muy cerca del director general y te puedo decir cuáles eran las experiencias, pues siguen siendo las mismas, ¿no? Pero te diría, la experiencia más importante es que la vida es como el deporte, o sea, la experiencia es en la vida, en el trabajo, en el deporte, siempre vas a tener momentos de mucho reto, de mucha tensión, de mucha satisfacción. Va a haber veces que vas a estar triste, va a haber veces que vas a estar preocupado, cuando tienes un gran logro. Todo eso no lo puedes evitar y eso es parte de la vida. Lo que es muy importante es que estés en paz, que enfrentes todo eso con la cabeza fría, con una estrategia bien definida y que seas consistente con esa estrategia. A eso me refiero con el estar en paz, ¿no? Que tengas saber que mientras tú vayas ejecutando la estrategia, todo lo demás podrá suceder o no, pero que al final tú no puedes controlar lo que sucede fuera de ti. El mundo es el que es, no el que tú quieres que sea. Lo que sí puedes controlar son las decisiones que tomas al respecto y cómo lo confrontas y cómo lo enfrentas. Eso sí está en ti. Cuando tú entiendes eso, resolviste ya la mitad de los problemas. Ya que lo piensas así, tienes una estrategia, otra componente importantísima es que tengas una fe inquebrantable en lo que vas a hacer, que te rodees siempre de gente que no sea tóxica y que sea más inteligente que tú. Gente que aunque sea más joven, que aunque tenga menos experiencia, que tenga el deseo de contribuir y que te pueda aportar. No solo, o sea, hay que aprenderle mucho a la gente mayor, siempre. A la gente joven también. Y estar abierto a todo eso. Pero yo te diría, al final del día es eso. Y no es algo nuevo y que yo me haya inventado, es algo que viene desde Epicteto de los presocráticos. La vida es la que es, como la enfrentas es tu decisión. Me gusta ahí. Ahorita mencionabas la parte de gente joven y también viendo tu perfil, pues vimos que tenías justo tus estudios en actuaría y esta maestría que mencionaste en estadística. Eh, Aunque sin duda también vivimos tiempos donde es muy debatible cuál es el valor de una licenciatura, de una maestría o de la misma experiencia universitaria, ¿no? Rodrigo y yo la defendemos un montón, pero, pero ¿tú qué opinas de esto, Luis Miguel? ¿Qué tan relevante consideras que
que sea hoy para un perfil tener una licenciatura o una maestría incluso en algo? ¿Ustedes qué tanto evalúan esto en perfiles que llegan a tocar a su puerta? ¿Qué piensas ahí? Yo te diría que la educación es cara, la falta de educación es carísima. O sea, no importa, yo te diría que el título de maestría, de licenciatura, hombre, son distintos sabores de algo que es mucho más grande que eso, que es la preparación y la capacitación y el estudio, ¿no? Tan lo creemos que nosotros pedimos a todos los entrenadores que están aquí una certificación mínima y se las ofrecemos, ¿eh? Nuestras y de la competencia. Por eso, cuando tú vas a otras cadenas, siempre nos encontramos a gente que estuvo antes en Sport City, porque que procuramos es que la gente pueda estar bien, que cuando tú vienes con nosotros tengas la garantía y la certeza de que estás yendo a un lugar donde la gente está capacitada, va a poderte responder a tus dudas, no son improvisados. Si tú necesitaras algún tipo de ayuda, que te la puedan dar, siempre cuidándote, siempre asegurándonos de que todo lo que te vamos a dar es lo mejor. Entonces, en ese sentido, no todo el mundo, desgraciadamente, puede acceder a una licenciatura, a una maestría, pero sí puede tener una capacitación para lo que hace, y nosotros hacemos todo lo posible por ofrecerlo y además lo requerimos con una condición sine qua non para toda la gente que trabaje aquí en la parte deportiva, ¿no? Y particularmente cuando se trata de temas de salud, de deporte, que tienen que ver con el cuerpo de uno, sin duda el grado de confianza que inspira que la otra persona tenga una licenciatura es radicalmente distinto, ¿no? Y es curioso porque lo comparo yo con nosotros que hacemos software, pues han llegado varias personas que no tenían licenciatura, pero desde los 12 años comenzaron a programar y aprendieron en YouTube y son unos crack developers que pues son de lo mejor que hay en el mercado, ¿no? Pero sin duda esta gente pues no está jugando con mi postura al momento de levantar una pesa que me puede impactar a lo largo de la vida, ¿no? O sea, son como... Pero sí con tu cuenta de banco. Exacto. Pero te aseguro, Artemio, que incluso esas personas, si bien no terminaron o no hicieron una licenciatura, han continuado capacitándose en línea, han continuado preparándose. O sea, el cerebro es un músculo. O sea, así como si yo creo en que mi cuerpo va a estar mejor y lo entreno y ejercito para que esté mejor, tengo que empezar por el músculo más importante que tengo, que es el cerebro, ¿no? Entonces, como sea, no hay una sola manera de hacerlo, es lo que te quiero decir. Hay que hacerlo, nada más no hay una sola manera de hacerlo. Me encanta. Yo creo que con eso podemos irnos. Luis Miguel, ha sido una gran charla. Te agradecemos el tiempo que te tomaste de venir aquí a platicar con nosotros y también el hecho de que hayas abierto las cortinas de cómo está sucediendo todo en Grupo Martí. Estoy seguro que un montón de gente que son fundadores y operadores de negocios se van a beneficiar de esta charla. También muchas gracias a ti, Ro, por un capítulo más codo a codo. Y gracias a toda la gente que se quedó hasta este punto de la conversación. Antes de dejarlos ir, queremos pedirles dos cositas. La primera de ellas es que si nos están viendo en nuestro canal de YouTube, suscríbanse a nuestro canal, valga la redundancia, y dejen un comentario en este video, ya que eso genuinamente nos ayuda a llegar a más personas. Y la segunda de ellas es que si conocen a cualquier fundador, operador o inversionista de una empresa tecnológica o que tiene a la innovación en el núcleo, por favor compartan este espacio con esa persona, ya que los estamos buscando a todos. Luis Miguel, una vez más, muchas gracias y esperamos verte en una edición en el futuro más en este espacio. Cuando el río suena.